estudiantes del EVA avanzado, la forma de atención a distancia. En este caso, en este momento, ocasión, estamos con el grado de cuarto avanzado. ¿Ya? Y en la actividad de la experiencia aprendizaje 2, correspondiente al periodo parcial 1, tenemos esta actividad, ¿no? La primera, condiciones alimenticias que regulan mi peso. Miren, ¿ven? Entonces acá tiene que ver mucho la parte de esto, ¿no? Cómo es que nos alimentamos para ver cómo va nuestro peso. Estamos en el peso ideal, estamos en sobrepeso o estamos por debajo del peso ideal. Y hay una forma de poder darnos cuenta, ¿no? ¿Cómo va? Y dice lo siguiente, la Organización Mundial de la Salud estima que envolviendo el pulgar y dedo medio de la muñeca opuesta podemos determinar nuestra contextura. Miren, muy interesante. Entonces dice, si los dedos se superponen, tienes una contextura física pequeña, o sea, eres delgadito, ¿no? Entonces, porque el dedo medio sobrepone acá, dentro de la muñeca, ¿ya? Pero si apenas se tocan, tienes una contextura normal física, bueno, estás en lo normal. Pero ¿qué pasa si no llega? No llegan los dedos, no se tocan los dedos. Entonces estamos en una contextura física grande, ya hemos subido un poquito más de peso, ¿no? Y acá hay una tabla referente a la relación entre estatura y contextura, ¿no? Tanto para las mujeres como para los varones, ¿no? Entonces, obviamente les voy a dar un ejemplito. Miren, si yo estoy dentro de la estatura de 1,55 m, 155, ¿no? Será ya grande mi peso, si estoy en el rango, en este caso dice acá, de 51 a 59. Será normal si estoy de 47 a 53, ¿no? Y será muy pequeñito si estoy hasta los 49 kilos, ¿no? Entonces, mira, ya estoy bien y me estoy asustando. Entonces, ahí está, ¿no? Igual para los varones, ¿no? Entonces, de acuerdo a la medida y su peso, cuál es su contextura, ¿verdad? Su contextura, en qué kilos tiene que estar para estar si está dentro de la contextura grande, normal o pequeño. Ahora, ¿eso cómo yo lo llevo a trabajar en el área de matemática? Miren acá. Dice lo siguiente, atentos, ¿eh? Dice, ahora complete el cuadro comparativo entre el peso en kilos según contextura y el peso actual de los integrantes de tu familia. Máximo 5 familias. ¿Eh? Miren, acá he puesto una familia, un ejemplo puesto, X. ¿Ya? Dice, su contextura es grande. ¿Por qué? Porque le ha tomado la estatura, que es 1,70 m, ¿ya? Y su peso de 1,70 m tendría que ser entre 65 y 73. Entonces, si estoy hablando de 1,70 m, estoy hablando de un varón, ¿no? Porque me doy cuenta que estoy en la parte, en la columna que corresponde a los hombres. Entonces, 1,70 m, listo, tiene que estar su peso, la contextura entre los 65 y 73 kilos, ¿ya? Hasta ahí. Ahora, ¿por qué le ha puesto grande? Porque su límite superior fue 73, o sea, ¿qué cosa es el límite? Este es el rango de peso, o sea, puede que empiece a 65, 66, 67, hasta 73, ¿verdad? Entonces, ese es el rango, también llamamos intervalo, y el límite superior es el que está a este extremo, pues, y el límite inferior es 65, ¿ok? Entonces ahí está, ¿ya? Entonces le ponemos el límite superior, 73, o sea, el peso que está aquí, ¿ya? Y su peso actual es de 82,5, miren, obviamente pasó el límite superior, ¿sí o no? Ha pasado. ¿Cuánto ha sido esa variación? Vamos a hacer una resta, pues, ¿no? De 82,5 menos 73, y voy a tener que haber una variación de 9,5. Hay una variación, o sea, no está en este límite, obviamente, por eso estamos hablando que es una contextura grande, ¿no? Pasó ese límite de peso, ¿ya? ¿Cuánto ha pasado? Ahí está la variación, 9,5. De la misma forma harán ustedes para otros integrantes de su familia, ¿no? Cogen de un familiar X, ¿no? María, Juana, etcétera, nos tendrán ahí, y le pondrán la contextura, si es grande, pequeño, ¿no? Perdón, inferior eran los nombres, ¿no? No normal, ¿no? Y pequeño, ¿verdad? Ya está. Entonces pondrán acá, de acuerdo, ponen su estatura, el límite, en qué límite, de acuerdo a su estatura, en qué límite tiene que estar, ¿ya? De pesos, y luego cuál es su límite superior, cogen el límite superior, lo escriben, y el peso actual, ¿ya? Entonces, de repente está dentro del peso, pero vamos a ver la variación, no siempre va a haber el peso restado con el límite, ¿ya? Para colocar acá la variación, ¿ok? En este caso, claro, la variación ha sido positiva. ¿Por qué? Porque el peso actual era mayor que el límite superior, ¿no? Pero puede darse el caso que el peso, digamos, en este caso sea menor, puede ser menor, ¿no? Si es igual, ya pues me saldrá cero, no hay variación porque está dentro de ese límite, está dentro del límite, ¿no? Entonces no hay ninguna variación en este caso porque está dentro, ¿ok? Entonces, y así vamos llenando la tabla con 5 integrantes de nuestra familia. Colocamos su estatura,
su peso en kilos, o sea, perdón, en el rango de peso que debe estar de acuerdo a la estatura, ¿ya? Ubicamos los límites superiores y el peso actual en kilos, ¿ok? Entonces, para ver si había una variación, ¿no? Mayor, ¿no? O también puede ser menor, ¿ya? Entonces, o puede estar dentro de ese rango, ¿no? Porque si yo me doy cuenta que el peso en kilos está dentro de ese rango, ¿no? Dentro del, que debe tener dentro de si este, por ejemplo, está, el peso actual está 65, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el superior es 73, entonces pues habrá una variación negativa, pero eso no implica que esté mal porque está dentro de este grupo. La idea es que esté dentro de del límite. Entonces no hay necesidad ya de colocar la variación. ¿Cuándo colocamos la variación? Cuando se ha sobrepasado, cuando ha habido mayor que ese límite, ¿ya? Ha sido mayor, entonces hay una variación de peso, ¿ya? Ahí hablamos de variación. Pero cuando no, se queda normal, ahí nada más. Ya cuando está dentro de este rango, ya no coloque la variación, simplemente el peso actual, que uno se da cuenta. ¿Bien? Bien, listo. Entonces, ahora pasamos a la segunda parte. Dice, determina el peso promedio de los integrantes de tu familia. ¿Cómo calculamos el peso promedio? También llamado media aritmética. Estamos entrando dentro de lo que son aquí una de las medidas digamos, de tendencia central. Entonces, hablamos media aritmética. ¿Qué es lo que voy a sumar aquí? El peso actual en kilos de todos los integrantes de tu familia. Sumas todos esos pesos y lo divides entre el total de integrantes. Si es colocado de 5 personas, los pesos, sumarás los 5 pesos entre 5. ¿Ya? Sumas los 5 pesos entre 5 para saber el promedio de peso que hay en tu familia. ¿Ok? Entonces, eso lo van a hacer ahí, ¿ya? Peso promedio es. Y luego responden las preguntas. ¿Qué familiar presenta mayor variación de peso? Ajá, mayor variación, ahí está. Mayor variación, ¿qué familiar? Entonces yo pondré ahí, si había una variación, ahí a tal persona presenta mayor variación, ¿no? Entonces en este caso voy a verificar la variación en pesos y me daré cuenta, ¿no? Ah, ya, tal persona. Me escribiré el nombre, ¿no? La pregunta es, ¿qué familiar presenta? Pondré el nombre de la persona y aquí atribuir dicha variación. Bueno, de repente, pues, no sé, ama la alimentación, no está haciendo ejercicios, o tiene algunos problemas, por eso está en cama, etcétera. Ya ustedes le ponen, digamos, los motivos por qué hay una variación de peso, ¿ok? Ahora dice acá, saber el peso promedio de los integrantes de tu familia será suficiente información para afirmar que están con un peso ideal. Entonces, no necesariamente, porque yo al sumar acá, de repente me sale acá, digamos, un peso de más o menos adecuado, no lo sé, pero el promedio no me va, a mí no me va a definir. Lo que sí me está definiendo es la variación, ¿verdad? Entonces el promedio no define del todo, no es suficiente información para yo poder afirmar que están con un peso ideal, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, lo más seguro, lo más exacto es la variación, ¿no? Entonces, y la variación vamos a ver ahora en la siguiente actividad, cómo trabajamos, ¿ya? Esa es la actividad 1. Vamos a pasar a la actividad número 2. En la actividad número 2 nos dice lo siguiente. Seguimos con el mismo tema, que es condiciones alimenticias que regulan mi peso. Dice, con los pesos reales de los integrantes de tu familia, completa la siguiente tabla. Bien, entonces ustedes ya tienen los pesos que bien trabajado con lo de su familia, con las 5 personas, ¿no? Claro, sí, ustedes acá han hecho la tabla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, más. Pero ustedes pueden hacer la tabla con ¿no? Menores filas, porque van a trabajar solamente 5 personas. Entonces, se ha puesto acá los pesos, el rango de los pesos, que tiene que ver de acuerdo a la anterior que estábamos viendo acá, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que estábamos viendo acá, ellos han colocado ahí, creo que si no me equivoco, han puesto el rango, entre esos pesos ya le han colocado digamos, los intervalos, entre estos pesos, ¿ya? Ya en forma general, ya no de hombre o mujer, sino en forma general han puesto el rango de peso, entre 40 y 45, quienes están en entonces de repente tú has pesado 5 personas de tu familia, ¿no? Y vas a ver quiénes están en este rango. Entonces aquí dirás, ya, sí, mi hermanita pesa ahí, o una persona, o solo una persona está con 42 kilos, por ejemplo, pondré uno acá, ¿sí? De 45 a 50 sí pesé, o no, de repente no había nadie con ese peso, ya cero entonces. Pero de 50 a 55 sí habían dos de mi familia que están con ese peso. Y aquí de repente ninguno, también no había nadie acá, pero aquí sí había uno, ¿no? Entonces, y aquí también había uno, ¿ya? Con ese peso. Ya, listo, ya coloqué. Ya no voy a hacer más porque hasta ese peso llegué.
Ahora, ¿cómo saqué este valor? Esto se llama marca de clase, ¿ya? Que se calcula obteniendo aquí el promedio de los límites de los pesos. 40 más 45 entre 2. 45 más 50 entre 2. ¿Ya? Voy sacando la marca de clase. ¿Para qué me va a servir este dato? Te lo voy a explicar. Pero esto ustedes lo van a llenar. Entonces, yo estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Suponiendo que mi familia, bueno, uno viene dentro de ese peso, acá no viene nadie. Entonces, en total, ¿cuántos habían? 5. Sumo 2, 3, 4, 5. Sume. Ya está. Ahora, ¿cómo calculo esto? Voy a multiplicar cada frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces, si yo multiplico 42,5 por 1, 42,5, ¿no? Acá es 0, entonces 0, pues, ¿no? Entonces aquí por 2, multiplico por 2. ¿Cuánto me saldrá acá? Si multiplicamos ahí, sería así, ¿qué más? Ah, perdón, no. Vamos a multiplicar 52,5 por 2. ¿Cuánto me va a salir? Ya está, más preciso, ¿no? 105, ahí está. Ya está. Y así acá será 0. Y así voy multiplicando 0, 62,5. Aquí es el de 67,5, suponiendo que ese sean mis datos, ¿ya? Ya está. Y luego voy a sumar. Sumo estas cantidades y coloco ahí, ¿ya? Entonces voy a sumar eso de ahí, 42,5 más vamos a ver. Vamos a trabajar. Listo, 62,5 y 67,5. Ya te voy a haciéndoles un ejemplo para poder que ustedes puedan hacer también con sus datos, ¿ok? Ya está. ¿Listo? Ya. Entonces, ya voy calculando, voy completando mi tabla así, con los pesos de las personas, acá, perdón, que ustedes, la cantidad de personas que están dentro de estos pesos, ustedes han hecho el peso de sus familias y lo han colocado acá. ¿Bien? Listo. Pero, ¿qué es esto X? X nos indica el peso promedio de cada intervalo. Ya les dije, ¿no? Que le llamamos también como marca de clase, el cual se utiliza para el análisis, ¿ok? Eso justamente necesitamos como dato. Y esto se llama frecuencia absoluta, que nos señala la cantidad de estudiantes cuyo peso se encuentra en un determinado intervalo. Ahí está. Bien. Para determinar acá la desviación estándar se requiere saber el valor del promedio aritmético. ¿Qué vamos a calcular? Este X con una rayita arriba se refiere a media o promedio que calculamos en la primera actividad, ¿recuerda? Entonces necesito ese dato, ¿ya? Para poder hacer este procedimiento. Entonces ya hice esta parte, pero ahora me falta calcular el promedio. Entonces, ¿qué voy a usar para calcular el promedio? ¿Por qué además ha cambiado ahora la fórmula en relación a la primera? Porque en relación a la primera, ustedes les había entregado como fórmula para calcular la media o promedio de esta manera, ¿no? Pero ya aquí es de esta forma, porque estamos hablando de datos agrupados. Como son datos agrupados, el promedio aritmético es igual a lo que estamos observando. El producto de la sumatoria de esto que están trabajando acá. Esta sumatoria. Esto entre el total, entre n. ¿Y cuál es n? El total de personas, pues el que han sido pesadas, 5. ¿Ok? Te voy a dividir esto entre 5. Eso va a ser mi promedio aritmético. ¿Ya? Ahora, ¿pero qué es desviación estándar? Justo acá vamos a leer esta parte. Dice, las medidas de dispersión, ya no estamos trabajando en medidas de tendencia central, sino ahora medidas de dispersión. ¿Cómo cuánto se dispersan? ¿Cuánta variación hay? Son parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos respecto del promedio. Justamente estamos viendo. Entonces, ¿cuánto se alejan? Sirve como indicador de la variabilidad de los datos, ¿no? O sea, cuánto se alejan de ese promedio aritmético, ¿no? Por ejemplo, yo saqué sumé notas de repente 12, 10, 11, 11, 13 y sale un promedio, pero cuánto ese promedio se ha alejado de las notas de cada una de las personas, ¿no? Eso se llama medida de dispersión. Entonces me permite calcular tener ese valor, ¿no? Con mayor precisión. Desviación estándar es una de esas medidas. Nos indica cuánto pueden alejarse los valores respecto al promedio. Y por lo tanto es útil para determinar probabilidades de que un evento ocurra. Claro, es muy útil porque de repente dentro, yo sumé de las 5 personas su peso, salió un promedio y dice, pero están dentro de lo normal, ¿no? Luego al final está casi dentro, pero es en forma global. Pero por ahí de repente una de esas personas está con un peso, mucho mayor y es muy grave. Entonces, ¿cuál es la probabilidad para esa persona? O sea, no puedo diagnosticar por grupo, tendría que verlo mejor, en este caso,
considerando la situación de cada uno. No, a esta persona hay que darle tal tratamiento, a esta, bueno, está dentro de lo normal, y así, ¿no? Individual, ¿no? Para algunos casos es solo trabajar con promedio, ¿no? Para otras situaciones es mejor trabajar con esto, para dar, en este caso, como dice, ¿no? Dar soluciones o tomar decisiones de manera particular, ¿ya? Bien, entonces para calcular la desviación estándar utilizamos esta fórmula. Cuando hablamos de población, aplicamos la que está aquí, pero cuando hablamos de muestra, aplicamos esta fórmula. Y como nosotros estamos trabajando como muestra, 5 personas nada más, vamos a trabajar esto, ¿ok? Bien, entonces, pero para eso tengo que calcular primero esto, pues no, x, la marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado. Ya vamos a calcular acá el promedio. ¿Cómo calculamos? Esto de aquí lo voy a dividir entre 5 para calcular el promedio. Entonces, si yo divido 277.5 entre 5, entonces voy a obtener 55.5. Entonces ya, ¿qué haré? 55.5 va a ser en este caso, mi promedio. Ojalá, o sea que mi X, ¿no? Mi promedio va a ser, ya, acá habíamos calculado cuánto salió el promedio de 200, si era fuera mi trabajo, 277.5 entre 5, salía 55,5. Entonces aquí usted básicamente ya coloca, ¿no? 55,5, ¿no? Si ese fuera el lado. Y acá van a calcular la desviación. ¿Cómo calcular?